Entonces, las ecuaciones no lineales tienen algunas diferencias con respecto a las lineales y precisamente el proceso de solución, esos métodos de solución no se pueden seguir de manera fiel, no se pueden seguir al pie de la letra, no son aplicables básicamente. Nosotros tendremos ecuaciones diferenciales no lineales que tienen alguna de dos formas y la primera forma es en una donde vamos a poder hacer una reducción de orden. Y no es precisamente utilizando la fórmula que estudiamos hace unas clases de reducción de orden. Es haciendo una sustitución de la siguiente forma. Resulta que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de este estilo, por ejemplo, lo que necesitamos es lo siguiente. A ver, si tenemos una ecuación diferencial que dependa solamente de y y segunda, es decir, falta la variable independiente x, dice, en algunos casos puede resolverse por métodos de reducción de orden. El primero de estos métodos, o lo primero que podemos estudiar, es precisamente hacer una sustitución, ¿sí? Hacer una sustitución. Entonces vamos a ver en el siguiente ejemplo, que es precisamente un caso como este. Un caso donde la función depende de x, y segunda. Entonces observen, acá esto depende de x, y segunda. ¿Por qué esta ecuación diferencial no es lineal? Precisamente por esta variable, la derivada de esta y' se encuentra elevado al cuadrado. Esto no es lineal. Pero si nosotros hacemos esta sustitución u igual a y', entonces acá nos va a quedar una ecuación diferencial que sí será lineal. ¿Por qué? Porque ¿quién es la segunda derivada de y? Será la primera derivada de u. Es decir, en esta sustitución derivamos y' y entonces y segunda será u'. Es decir, que u' es y segunda y por lo tanto la ecuación diferencial nos queda de esta manera. U' igual a 2x por u. Si ustedes observan ahora esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal en las variables u y en la variable x. Bien, entonces ahora lo que se procede es a resolver la ecuación diferencial. Profe, ahí no queda u cuadrado. Ah, perdón, sí, u cuadrado. Queda u cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer en este caso? Observen, bueno, tenemos dos opciones. Una es que se pueda volver esto lineal. Espera que borre todos estos dibujos. Una es que se pueda volver todo esto lineal o que se pueda convertir en una ecuación diferencial que podamos resolver con alguno de los métodos conocidos. ¿Cuál es alguno de esos métodos? Vamos a tener en cuenta que U', ¿quién es? U' es du de x. Entonces, si ustedes observan esta ecuación diferencial, du de x igual a 2x por u cuadrado, es una ecuación diferencial como de variables separables. Y entonces procedemos a resolverla como una de variables separables. Una vez tengamos la solución en términos de u y x, ¿qué procedemos a hacer? A devolvernos en la sustitución, ¿cierto? Nos devolvemos acá en la sustitución, es decir, eh, sustituimos simplemente u, que va a ser igual a y', y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar otra ecuación diferencial, ahora sí, en términos de y y de x, pero con una característica particular. Si ustedes observan esta ecuación diferencial nueva en términos de y y de x, ¿cómo es? Es una ecuación diferencial de primer orden, ya no es de segundo orden. Por eso este método se conoce como reducción de orden, porque al hacer esa sustitución, reduzco el orden de la ecuación diferencial y ahora mi problema es resolver una ecuación diferencial de primer orden, como lo que vimos para el primer examen. Y pues acá estudiamos este tipo de ecuación diferencial como es, y de hecho es nuevamente una de variables separables y la resolvemos. Y ahí obtenemos entonces la solución de la ecuación diferencial original. Bien, resulta que en algunos casos hacer una de estas sustituciones va a requerir alguna manipulación adicional. A ver, veamos. Veamos esta manipulación que se está haciendo en esta parte con respecto a la segunda derivada. Observen, la segunda derivada, si nosotros hacemos la sustitución
A ver. Nosotros vamos a hacer la sustitución u igual a y'. ¿Bien? U igual a y'. Entonces, ¿quién es y segunda? Y segunda es la derivada de u con respecto a x, ¿cierto? Pero si trabajamos acá con los diferenciales, podríamos multiplicar y dividir por el diferencial de y. Es decir, que ahora vamos a escribir du de y por dy de x, ¿cierto? Es decir, ¿cómo va a quedar esto? Observen, du de y va a ser precisamente u. ¿Bien? Va a ser precisamente u. Tengan en cuenta lo siguiente. Perdón. El de y de x, ¿quién es? El de y de x es precisamente u. ¿Sí? ¿Por qué? Veámoslo en la sustitución. U es igual a y', pero y' ¿quién es? Es la derivada de y con respecto a x. Entonces, acá en este du de x, ¿qué es lo que estamos haciendo? Multiplicando y dividiendo por dy, y hacemos la acomodación de los diferenciales de manera que me queda du de y, que es el que está aquí, y me queda de y de x, que es precisamente u. ¿Esto para qué? Esto para cuando nosotros tengamos una ecuación diferencial donde no aparezca la variable x. Es decir, la ecuación diferencial va a depender simplemente de y y' y de y segunda. ¿Por qué me interesa hacer este tipo de manipulación? Porque si ustedes observan, la forma que tiene ahora y segunda es una forma en la cual no aparece x ni en los diferenciales ni como una variable. Va a aparecer simplemente las variables u y la variable y. Entonces acá solamente vamos a dejar la ecuación diferencial en términos de u y de y. ¿Bien? Si nosotros pensamos en la sustitución que hicimos hace un rato, teníamos precisamente esto, que u' es y segunda, pero ¿quién es realmente u'? U' es la derivada de u con respecto a x. Y esto lo hacíamos pensando en que la ecuación diferencial nos iba a quedar en términos de dos variables. ¿En cuáles variables? En la variable u y la variable x. Pero como acá en esta forma de la ecuación diferencial que se ve acá en la parte superior derecha, no va a aparecer la variable x, entonces no me interesa que en esa sustitución aparezca la variable x. Vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar aquí estos dibujos. Veamos esta ecuación diferencial. Y por y segunda es igual a y' al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos la sustitución. ¿Bien? Y observen, dejamos a y así quietica. Y segunda la vamos a cambiar por esta expresión de acá. U por du de y. Y y', entonces es u, que da u cuadrado. Cuando hacemos algunos despejes aquí, nos queda esta ecuación diferencial, que va a ser una ecuación diferencial de primer orden y se puede resolver fácilmente por variables separables. Entonces se procede a resolver por variables separables y una vez tengamos esto resuelto por variables separables, ¿qué hacemos? Nos devolvemos en la sustitución, ¿sí? Nos devolvemos en la sustitución y escribimos de la siguiente manera. Veamos. Bueno, una vez tenemos entonces esta solución, entonces nos devolvemos en la sustitución. Tengan en cuenta que u, ¿quién es? Es de y de x, ¿cierto? Es decir, es y' de y de x. Entonces reescribimos de esa manera. Reescribimos de esa manera, es decir, acá nos va a quedar, realmente lo que se hace es tomar exponenciales para que quede de esta manera. Va a quedar u igual a ¿qué? A e a la logaritmo natural de y, que será y, por e a la logaritmo natural de C1, que es lo que están llamando acá como C2. Es decir, realmente va a quedar u igual a una constante, que la vamos a llamar ahí C2 por y. Nos devolvemos ahora en la sustitución, es decir, u, ¿quién es? Es de y de x. Esto es igual a C2 por y. Y nuevamente esto es de variables separables. Separamos acá las variables, obtenemos la solución ahora en términos de ¿quién?
de X y Y. Bien. Bueno, entonces tenemos dos casos, muchachos. El primer caso es precisamente cuando, nos, cuando aparece la variable X. Bien. Vamos a ir a revisar entonces cómo están funcionando estos casos. El primer caso es cuando tenemos ausencia de la variable dependiente y, pero sí aparece la variable x. Observen. El primer caso, ¿cómo es? Entonces son ecuaciones diferenciales de la siguiente forma. X, o sea, depende de x, de y de y segunda. ¿Bien? Son ecuaciones de este estilo. Cuando son ecuaciones de este estilo, simplemente hacemos la sustitución u igual a y', y entonces nos va a quedar una ecuación diferencial en términos de qué variables. Nos va a quedar una ecuación diferencial, llamémosla h, en términos de x y de u. ¿Sí? Nos va a quedar en términos de x y de u. Y bueno, como aparece, por ejemplo, después de hacer la sustitución, nos queda de esta manera. ¿Sí? Y ahora tengan en cuenta que es una ecuación diferencial. Bueno, acá esperen. Aparece x, u y u'. Nos va a quedar una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Hasta u'. La ventaja es que se reduce el orden. Ahora no tenemos que resolver una ecuación de grado de orden 2, sino de orden 1. Y con esto lo vamos a hacer utilizando los métodos que estudiamos en el primer capítulo. En esos primer capítulo y en el segundo capítulo, que eran ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es en el que hay ausencia de la variable independiente. Es decir, falta x. Y en este caso tengo una ecuación diferencial. ¿De qué forma? Tengo una ecuación diferencial que depende de y de y segunda. Esto igualado a 0. Haciendo nuevamente la sustitución, u igual a y', teniendo en cuenta que y segunda va a ser ¿quién? Va a ser precisamente u por du de y, u por du de y. Entonces, haciendo esto, vamos a cambiar esa ecuación diferencial por una ecuación diferencial que depende de quién. Va a ser una ecuación diferencial que simplemente va a depender de y, de u y de u'. ¿Sí? Y de u'. Tenga en cuenta que este u' es básicamente el de el de u de y, ¿no? Esos son esos dos casos. Pero ¿qué pasa cuando tengo una ecuación diferencial que es no lineal y es de orden mayor que 3? Es de orden mayor que 3. ¿O qué pasa si no cumple ninguna de estas dos condiciones? Por ejemplo, aquí estamos viendo que aquí falta x y en el caso anterior faltaba y. ¿Qué pasa si no falta ni x ni y? Están ambas. Entonces ninguna de las dos sustituciones va a servir. ¿Cómo resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales? Resulta que nosotros podemos estudiar soluciones de problemas de valores iniciales de manera aproximada utilizando polinomios de Taylor. Utilizando polinomios de Taylor. Bien. Y básicamente, los polinomios de Taylor son polinomios que permiten aproximar funciones con ciertas características. Entonces, vamos a ver cómo se define un polinomio de Taylor. Bien, vamos a ver qué es un polinomio de Taylor. Resulta que bajo ciertas condiciones uno puede aproximar una función con un polinomio, sin importar qué función sea, solo necesito que tenga algunas características. Entonces necesito que la función f sea una función que sea n más 1 veces diferenciable, es decir, que se pueda derivar n más 1 veces y que todas esas derivadas estén bien definidas en un intervalo que contenga a un número x. ¿Bien? Que contenga, perdón, para todo x centrado en un intervalo que contenga un número a.
Este va a ser precisamente donde vamos a centrar ese polinomio de Taylor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se puede aproximar esta función f de x? Se puede aproximar de la siguiente manera. Con este p sub n de x, que se conoce como el polinomio de Taylor, y en la primera, bueno, vamos a tener ahí básicamente una secuencia finita. Vamos a tener la función evaluada en a, la primera derivada evaluada en a sobre 1 factorial por x menos a. Observen este detalle, acá tenemos x menos a. Y así sucesivamente hasta tener la n en la enésima derivada evaluado en a sobre n factorial por x menos a elevado a la n. ¿Bien? Por x menos a elevado a la n. Resulta que, bueno, se preguntarán quién es esta función r de n. Esta función r de n se conoce como el residuo de Lagrange. Y ese residuo de Lagrange básicamente lo que hace es controlar un poquito esa aproximación. ¿Bien? Ese p sub n se conoce como el polinomio de Taylor de grado n, pero la idea es la siguiente, muchachos. Nosotros no vamos a tener en cuenta todo el tiempo ese residuo de Lagrange. Vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, vamos a escribirlo, no está aquí de manera general, cómo se establece precisamente ese polinomio de Taylor. Resulta que cuando uno está centrando ese polinomio de Taylor en un valor a, se conoce precisamente así, como un polinomio de Taylor centrado en a. Pero cuando se está centrando en un valor, precisamente en el valor 0. Cuando se está centrando en el valor 0, ya no se llama polinomio de Taylor, sino se llama polinomio de Maclaurin. Y si estamos hablando de una serie infinita, ya no se llamará serie de Taylor, sino serie de Maclaurin. Es decir, que es una serie o un polinomio de Maclaurin, es un polinomio de Taylor o una serie de Taylor, pero centrada en 0. ¿Bien? Es simplemente eso. Si ustedes observan acá, observemos el detalle, cómo podemos entonces precisamente expresar este polinomio de Taylor, esta serie de Taylor, la podemos expresar de esta manera. Es decir, básicamente lo que dice esto es que una función se puede aproximar si la función es infinitamente diferenciable. Acá necesitaría una función infinitamente diferenciable precisamente para que este límite superior pueda ir hasta infinito. Resulta que la serie se puede aproximar con un polinomio de Taylor, es exactamente igual al polinomio de Taylor, perdón, a la serie de Taylor, porque es infinita, pero en algunos casos yo tal vez no necesito el polinomio de Taylor como tal. Perdón, no necesito la serie de Taylor como tal vez sea suficiente con un polinomio finito, es decir, con una secuencia finita que tenga esas características de Taylor. Entonces vamos a mirar acá en el texto qué es lo que se va a hacer. Observen, miren esta ecuación diferencial, es una ecuación diferencial de orden 2. Pero en esta ecuación diferencial, ¿qué ocurre? Que aparece tanto x como y, es decir, no puedo utilizar ninguno de los métodos anteriormente vistos. Y quiero resolver este PBI. Yo quiero resolver este PBI. Quiero mirar cuánto da eso evaluado en 0, bueno, que eso evaluado en 0 de menos 1 y que y evaluado en 0 de 1. Y quiero encontrar una solución para eso. ¿Bien? Entonces, la forma de esto es utilizando un polinomio de Taylor centrado en 0. Es decir, estoy utilizando un polinomio en una serie de Maclaurin. Pero como no puedo considerar esto de manera infinita, entonces vamos a considerar un polinomio de Taylor con una cantidad finita de términos, ¿sí? Con una cantidad finita de términos y ver qué ocurre. Entonces, ¿cómo planteo yo esa solución? Esa solución Y, ojo, es de esta manera. En general, vamos a ponerle n términos. Entonces va a ir desde k igual 0 hasta n de quién? De la késima derivada de la función. De la késima derivada de la función, evaluada ¿dónde? Para este caso, evaluada en 0. ¿Correcto? ¿Por qué va a estar evaluada en 0? Porque el PBI es
evaluado en 0. Entonces esa késima derivada evaluada en 0, ¿multiplicado por quién? Por x menos 0, nuevamente, ¿por qué en 0? Porque el PBI está evaluado en 0, elevado a la k. Y todo esto dividido en k factorial. Todo esto dividido en k factorial. Por ejemplo, yo quiero hacer una aproximación de la solución a la ecuación, al PBI. Quiero aproximar esa solución con un polinomio de Taylor que tenga, a ver, digamos, 5 términos. Vamos a hacer eso con 5 términos. Entonces, bueno, voy a escribir cómo va a quedar esto. Observen. Entonces, por extensión, a ver, voy a escribir por acá en un papel y pasamos entonces a la pizarra. Tengo la ecuación diferencial de y segunda igual a x más y menos y cuadrada. Y evaluada en 0 es menos 1 y y prima evaluada en 0 es 1. Bueno, vamos a la pizarra y tengan en cuenta cómo va a quedar el polinomio de Taylor. Entonces vamos aquí a la pizarra. Y veamos. Bien. Entonces, ¿cómo será la solución con 5 términos de con esa aproximación de la solución al PDI con 5 términos? Entonces, tengan en cuenta, acá voy a ir sumando cosas de este estilo. Décimas derivadas evaluadas en 0, ¿cierto? Evaluadas en 0 por x, bueno, acá quedaría x menos 0 a la k, realmente es x elevado a la k, ¿cierto? Sobre k factorial. Es decir, para cuando k vale 1, ¿qué voy a tener? La función, es decir, sin derivarla, la función, que será la función y, ¿evaluada dónde? Evaluada en 0 por x a la 0, que va a ser 1, sobre 0 factorial es 1, más, cuando k vale 1, tengo la primera derivada, es decir, y' evaluada en 0. Esto por x a la 1 sobre 1 factorial. Más y segunda evaluada en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial. Bueno, vamos a cerrar esto por aquí y continuamos. Más, vamos a ponerle, por ejemplo, yo puedo poner 5 términos no nulos. Puedo pedir eso. 5 términos no nulos. Acá, x al cubo sobre 3 factorial. Acá llevaría 4 términos. Y aquí, entonces tenemos la cuarta derivada y a la 4 evaluada en 0 por x a la 4 sobre 4 factorial. Vamos a ponerlo hasta ahí, ¿vale? Esto es una aproximación de la solución. Y ahora, tengan en cuenta las condiciones iniciales. Y evaluado en 0 es menos 1 y y' evaluada en 0 es 1. Entonces empezamos a reemplazar. Observen. Y evaluado en 0 vale menos 1, ¿cierto? X a la 0 es 1 y 0 factorial es 1. Es decir, aquí nos va quedando y es igual a menos 1. Y ahora, y' evaluada en 0, ¿cuánto es? Es 1. Es decir, esto es 1 por x. X sobre 1 factorial queda más x. Ahora, y segunda evaluada en 0. ¿Cuánto vale y segunda evaluada en 0? Si no, no lo dan. Pero resulta que yo tengo la ecuación diferencial. ¿Y cómo es la ecuación diferencial? La ecuación diferencial precisamente es y segunda igual a x más y. X más y. Espera que creo que escribí aquí algo. Ah, no, sí está, sí la escribí. X más y menos y cuadrado. Menos y cuadrado. ¿Bien? Bueno, entonces simplemente evaluamos. X va a valer 0. Y evaluado en 0, ¿cuánto vale? Menos 1. Y y evaluado en 0 vale menos 1 al cuadrado 1. Entonces tengo acá, esto vale
Esto va a valer, ¿cuánto? Menos 1. Menos 1 vale y evaluado en 0. Y este y vale menos 1 al cuadrado 1 por este menos 1. Y x vale 0, entonces queda 0 menos 1. Es decir, que y segunda, voy a escribirlo por acá, y segunda evaluado en 0 es ¿quién? Es menos 2. Entonces vamos escribiéndolo acá. Esto vale menos 2, 2 factorial es 2, es decir, acá simplemente va a quedar menos x al cuadrado. ¿Bien? Continuamos. Entonces, ahora necesito evaluar y tercera, la tercera derivada, pero ¿de dónde consigo la tercera derivada? Si resulta que no tengo el PBI va con condiciones en y y en y', y la ecuación diferencial tiene orden 2, es decir, ¿de dónde voy a sacar la tercera derivada? Pues derivando la ecuación diferencial. Es decir, voy a derivar toda esta ecuación diferencial con respecto a x. ¿Y qué me queda? Me va a quedar y tercera derivada de x, ¿quién es? 1 más y', tenga en cuenta que y depende de x, ¿no? Menos 2 veces y, ¿cierto? Bajo el exponente por la derivada interna, la derivada de y, ¿quién es? Es y'. Y ahora evalúo. Evalúo ahí, observe. Y' evaluada en 0 vale 1. Y evaluada en 0 vale menos 1 y y' evaluada en 0 vale 1. Es decir, ¿cuánto da todo esto? Esto va a quedar, bueno, esto vale 1. Tenemos 1 más 1, 2. Y acá esto queda positivo 2 también. Es decir, que y tercera evaluado en 0, ¿cuánto vale? Vale 4. 4. Y ahora entonces y tercera evaluada en 0 vale 4. Y 6 factoriales, perdón, 3 factoriales 6, ¿cierto? Queda 4 sobre 6, es decir, queda 2 tercios. Positivo queda entonces aquí más 2 tercios por x al cubo. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar calcular, ¿qué? La cuarta derivada para poder extraer esa información. Entonces, observen mucha atención cómo queda esta cuarta derivada. Tenemos acá, bueno, este azul no se ve muy bien. Vamos a poner este. Tenemos y cuarta. La cuarta, vamos a derivar nuevamente esta expresión de arriba. Esta y tercera, la vamos a derivar con respecto a quién, a x. La derivada de 1 es 0. La derivada de y', ¿quién es? Será y segunda. Y ojo que aquí tenemos un producto, me queda menos 2 veces. Abro corchete. La derivada del primero, ¿quién es? Es y'. Por el segundo sin derivar, que es y'. Es decir, que a y' por y', vamos a poner acá y' al cuadrado. Más el primero sin derivar, y. Por la derivada del segundo, la derivada de y' será y segunda. Y listo. Ahora lo que hacemos es evaluar. Entonces, evaluamos. Y segunda evaluada en 0, ¿cuánto da? Menos 2. Voy a escribir el resultado por aquí a la izquierda abajo. Menos 2. Menos 2, abro corchete. ¿Cuánto es y' evaluada en 0? 1. Al cuadrado, 1. Más, ¿cuánto es y evaluado en 0? Menos 1. Por y segunda evaluada en 0, que es menos 2. Entonces hacemos esta cuenta. Menos 1 por menos 2 da 2 positivo. Por más 1 da 3 positivo. Por menos 2 da menos 6. Y menos 2 da menos 8. Es decir, que la cuarta derivada evaluada en 0, ¿cuánto da? Menos 8. Y entonces ahora reemplazamos. Este y cuarta evaluada en 0 da menos 8. Tenemos menos 8 sobre 4 factorial. 4 factorial es 24. Entonces va a quedar menos un tercio. Queda aquí entonces menos un tercio de x a la 4. Y esto que está acá, muchachos, viene siendo una solución aproximada a ese PBI.
esto es una solución aproximada a ese PBI con 5 términos en el polinomio de Taylor. ¿Qué tan buena es esa aproximación? Entonces, la aproximación va a ser muy buena cerca de cero. Y también depende de qué considere yo una buena aproximación. Entonces, algo que yo les recomiendo es lo siguiente. Hagan el siguiente ejercicio. Va a tomar esta solución aproximada y la va a reemplazar aquí en la ecuación diferencial original y va a verificar qué tan cercana es la solución. Es decir, cuando yo reemplace la segunda derivada de esta solución aproximada y reemplace y lo eleve al cuadrado y haga toda la cuenta, el resultado debe ser muy parecido a derecha y a izquierda, ¿sí? Debe ser parecido. Claro, ¿por qué no va a ser exactamente igual? Porque es que esta solución no es exacta, es aproximada. Pero entonces los invito a lo siguiente. Acá tenemos un polinomio de Taylor con 5 términos. Usted puede continuar este proceso, es decir, el ejercicio podría decir no aproxime con 5 términos, sino con 7 términos. Entonces usted haga otro polinomio, continúe el proceso y ahora construya una solución aproximada con 7 términos y vuelva a reemplazar en la solución y se da cuenta que ahora la solución, mejor dicho, la igualdad es un poco más clara, es decir, cada vez se parecen más lo que aparece a la izquierda que lo que aparece a la derecha. ¿Bien? Bueno, eso sería todo por hoy.